Bueno, buenos días, Dios le bendiga. Hoy el título es algo que solamente dos personas acá, tres, si me cuento con ella, es la que se van a sentir quizás identificados en un principio, y le voy a decir el porqué de este título. Dice, lo imposible alcanzar. ¿Alguien ha escuchado esa frase? Yo sé que solamente tres conmigo saben esa frase acá. Bueno, hay una que sí, y hay otro que está, de los que sabe que está pensando y no sabe a dónde. Le voy a decir de dónde sale esta frase. Resulta que el clásico de la literatura castellana, el Quijote de la Mancha, escrito por Luis Cervantes Saavedra, en su diálogo, el Quijote con su enamorada Dulcinea, hay un momento en que él está enfermo, lo visita su enamorada Dulcinea, y claro, ella le anima y le habla, y cuando él recobra ánimo, entonces él vuelve a envalentonarse, y una de sus metas es lo imposible alcanzar. Escuchan, sin fe, lo imposible alcanzar. y bueno, vamos a estar hablando de eso. Y para hablar de la fe, voy a partir de Marcos, porque es un libro que últimamente le estoy dando duro a Marcos, pero también creo que no pude asistir el domingo pasado porque tenía un compromiso ineludible, y creo que Marcos estuvo viendo en la lectura bíblica también algo de que Jesucristo había estado un tiempo allí. Muy bien. Así que vamos a empezar a partir de ahí, pero no en la literatura castellana. Obviamente ahora vamos a ir a la lectura bíblica. Marcos 1:39. Dice lo siguiente. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Jesucristo, recuerdan, había nacido en Nazaret, después se fue a Capernaum, donde fue eligiendo a parte de sus discípulos, la mayoría de sus discípulos sale de ahí. Había sanado, tenido un par de sanidades en Capernaum, y los primeros líos con y problemas con los sacerdotes de aquel tiempo. Así que entonces en ese momento él sale a recorrer las ciudades vecinas, circundantes de toda la provincia de Galilea y cercanas a Capernaum. Y predicaba en las sinagogas de Galilea, no salía de la provincia, y echaba fuera demonios. Después dice lo siguiente en el versículo 45, ¿verdad? Dice, pero como les dije, había tenido problemas con los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, pero él comenzó a publicarlo mucho, y de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. ¿Se dan cuenta? La fama de Jesucristo iba creciendo paulatinamente, de tal manera que él, cuando entraba a las ciudades, se generaba un tumulto, un problema que ya no le permitía circular libremente. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa cuando uno no puede circular libremente? Elige otras alternativas. En cualquier parte del mundo, si los que manejamos vehículos, si se genera un tumulto, vemos que se enlentece el tránsito, buscamos rutas alternativas. Le escapamos al embotellamiento. Bueno, Jesucristo no tenía manera de, si entraba a las ciudades, ir por algún otro lado, porque la gente lo seguía. Enseguida la gente se comunicaba en el boca a boca que estaba él, y enseguida había aglomeración de gente. Así que él se quedaba fuera de las ciudades y la gente iba hacia él.
En el capítulo 2, versículos 1 y 2, y voy haciendo esto porque tiene mucho propósito. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. ¿Después de algunos días de qué? De estar afuera, en los lugares desiertos. ¿Está? Pero dijo, bueno, hay que volver. No puedo estar siempre acá, tengo que volver. Y se oyó que estaba en casa, ¿no? ¿Recuerdan en la casa de quién era presumiblemente, de quién era el que estaba? La casa... O de Pedro o de Marcos, ahí está, porque Pedro es el que le cuenta a Marcos lo que fue la vida junto a Jesús. Así que en la casa de uno de los dos estaba. O sea, o en la casa de Marcos, que es la que escribe, o en la casa de Pedro, que es el que relata. Así que fueron ahí a casa. Ahí ocurren una serie de sanidades muy interesantes que si quieren las pueden leer ustedes más adelante. En el versículo 13 de este mismo capítulo dice lo siguiente: Jesús quería oxigenarse, ¿no? Ya de tanto estar en la ciudad. Y dice ahí en el 2.13, después volvió a la orilla del mar y toda la gente venía a él y enseñaba. ¿Tá? Salió de la ciudad y se fue a la orilla del mar. Contacto con la naturaleza, con el mar. Aprovecha la oportunidad y elige a algunos discípulos de los cuales le faltaba, ¿no? Y sigue más adelante al versículo 23 de este mismo capítulo, ¿no? Donde dice lo siguiente: aconteció que al pasar él por los sembrados un sábado, ¿no? Sus discípulos mientras andaban comenzaron a arrancar espigas. ¿Ven? Hay atajos. Si yo me quiero dirigir hacia un lado a otro, no necesariamente el camino es el más corto. A veces hay que agarrar atajos. ¿Está? Y los atajos había que pasar por medio del campo. ¿Era malo? No. ¿Por qué? Porque nadie, y les puedo asegurar por la experiencia, y esto fue en el siglo XXI, el siglo XX, fue en el siglo pasado, porque yo soy del siglo pasado, con Gladys, en una ocasión, varias levantaron la mano, en una ocasión íbamos para su casa y bueno, si hacemos el camino que hoy hacemos con el auto, son 7 kilómetros, pero si íbamos cortando camino por entre los campos, se nos reducía a 5 kilómetros y medio, porque esa vez no teníamos vehículo nosotros y no nos pudimos comunicar, porque en ese tiempo había que mandar el telegrama a la radio para que la radio comunicara que nos fueran a buscar, así se escuchaban de la radio y se venían a buscarnos. No había teléfono. Y mandar una carta no era seguro que llegara, menos en el medio del campo. Así que era común hacerlo. La regla era no dañar lo que estaba allí del propietario. ¿Tá? No podía pasar. Y esta gente también pasó por el campo y además en ese tiempo no estaba cercado. Se suma otro detalle para acortar camino. En el 3.1 dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga, ¿no? O sea, si entró en la sinagoga, estaba en la ciudad. Había vuelto a Capernaum. ¿No ven? ¿Ven cómo Jesucristo va, viene, recorre, está en la orilla del mar, va por el campo, hace cortadas, no necesariamente va por el camino? Presten atención porque la palabra de Dios es rica. Cuidado porque estamos muy influenciados, y se lo estoy advirtiendo desde ahora, muy influenciados por imágenes y por películas, porque que nos han venido bombardeando. Pero acá dice la verdad. Y si acá dice la verdad, yo tengo que prestar atención a lo que me dice. Y cuidado que se lo estoy advirtiendo ahora. Bien, 3.1, 3.7 al 10. Dice lo siguiente. Pero Jesús, ¿no? Después sale de la ciudad, 3.7 al 10. Pero Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Y lo siguió gran multitud de Galilea, ¿no? Presten atención, de Galilea, la provincia que había recorrido. Es normal que lo siguieran, ya él se había hecho conocido en determinado ambiente. Dice, también de Judea,
ups, acá vino gente de otro lado. Ya su fama está trascendiendo las fronteras regionales. De Jerusalén. Estas personas que vinieron de Jerusalén tuvieron que hacer casi 200 kilómetros de Jerusalén hasta Galilea. No había televisión, no había internet, no había ningún medio de comunicación excepto el boca a boca. O sea que había habido gente de Galilea o de Capernaum que había ido a Jerusalén y habían contado lo que estaba pasando, de tal manera que vino gente y recorrió 200 kilómetros a pie, ¿no? Lo cual no le llevó para hacer 180 kilómetros, tomarse un ómnibus y demorar 3 horas, no. Le llevó varios días. De Jerusalén, de Idumea, del otro lado de Jordán, y noten esto, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Uno dice Tiro y Sidón y se imagina que es en la misma región. No, esto es en lo que hoy es el Líbano. ¿Tá? Otros tantos de 200 kilómetros para el norte. ¿Tá? La región de los que pasamos por enseñanza secundaria, no hablaron del tema del cristianismo, pero era el territorio que ocupaban los fenicios. Muy bien. Así que eso es todo. La gente dice, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. O sea, no precisaba nada. La gente venía. Donde estuviera Jesucristo, la gente venía. Muy bien. 3:19. 3:19. Ups, me pasé. 7. Volviendo a casa, se juntó de nuevo tanta gente que ni siquiera podía comer pan. Qué impresionante esto de que no tenían una vida normal. Ya la vida de ellos había sido alterada por completo. La fama los había cambiado. No a ellos, pero sí su sistema de vida. Dije hoy 3 al 9 y se me pasó, dice, en el 3:9, que no lo cité, me quedó en el tintero, dice, entonces dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca para evitar que las multitudes los oprimieran. Pues como habían sanado a muchos, todos los que tenían plagas se echaban sobre él para tocarlo. Así que tengan en cuenta esto. ¿Vieron? O sea, cómo había cambiado la situación. Ya no podía Cristo andar libremente. Tanto que si entraba en las ciudades era un tumulto. Si se ponía a la orilla del mar, se generaba un tumulto. Si donde fuera había gente de todas partes. 4:1. Y acá vienen las primeras preguntas de la mañana. Porque yo quiero saber si me están prestando atención. Y no a mí, al Señor. Otra vez, porque ya lo había hecho otras veces anteriores, otra vez comenzó a Jesús a enseñar junto al mar. Lo cual, si yo llego a esta parte sin ver el contexto que hemos visto, ya me dice que había habido otras anteriores. Y se reunió alrededor de él tanta gente que subió a una barca que estaba en el mar y se sentó, mientras la gente se quedaba en la orilla. ¿Cómo estaba Jesús? ¿Qué posición había adoptado para enseñar? Sentado. ¿Por qué? No. Tampoco. Yo si voy a enseñar y algo que me va a llevar tiempo, agarro una silla y me siento para evitar eso, el cansancio, porque voy a estar cómodo. Ahora, y acá viene, ojo que acá está la advertencia que le puse. ¿Por qué estaba en la barca? Sentado. No le tocaran tanto como se tiran arriba para estar a distancia.
¿Lo suponés o de dónde lo sacás? No lo supongo por el contexto que veníamos hablando. Bien, exacto. ¿Qué dice en el 3, 9 y 10? Que la gente se le tiraba encima. ¿Y qué pasaba? Claro, Jesús pidió que tuviera una barca preparada. Exacto, tuvo que pedir que hubiera una barca preparada. ¿Qué hacemos hoy? Cine, teatro, un shopping, puerta de emergencia. Porque si hay multitudes que por alguna razón se descontrolan, en este caso decimos, un caso de incendio, un caso de derrumbe, un caso extremo, tiene que haber una salida. Exacto, una puerta de emergencia. Cristo, cuando vio que las avalanchas que se estaban formando, que había peligro de riesgo de vida porque la gente se le tiraba encima y por llegar hacia él aplastaban quizás a los menores, a los más enfermos, a los desválidos, dijo, no, esto no se puede ser así. Tenemos que pararlo, tenemos que controlarlo, ¿no? Primero voy a tener una barca ahí a mano, no, esto no fue suficiente. Para la otra vez dijo, no, me subo a la barca y desde ahí enseño. He escuchado, no he estado en el mar de Galilea, no puedo hablar de la experiencia que debe ser hablar desde una barca. Le digo lo que es mi experiencia marítima de Colonia a Rocha, todo lo que es el río La Plata y el océano acá en Uruguay. Siempre que fui a hablarle a mis hijos que estaban muy hondos o que se iban de frente a la sombrilla, nunca me escuchaban. Si yo les gritaba a mis padres que me vieran porque estaba haciendo algo, alguna pirueta, mis padres nunca me escuchaban. O sea, desconozco lo que es el mar de Galilea, sus olas y su entorno que muchas veces he escuchado de que favorecía. Pero les digo que mi experiencia desde olas de poca envergadura como es en Colonia, a olas de buen tamaño, que son oceánicas en Rocha, les puedo decir que mis padres nunca me escucharon y yo como padre, mis hijos difícilmente me escucharon a mí cuando los llamaba. Así que me inclino a lo que dice la Biblia. Siguiendo en este capítulo 4, vamos allí al versículo 35. Y acá lo vamos a ir analizando estos 6 versículos que están aquí en adelante, uno a uno. Aquel día, ¿qué día? El día que se había subido a la barca y se sentó. Llegó la noche. Así que yo no sé cuántas horas habrá pasado Jesucristo enseñando. Pero no menos de 8 horas habría pasado allí. Porque él de antemano se había sentado. No voy a decir 12, porque no me dice la hora en que había, si hubiera sido el amanecer o cuando salió el sol, quizás hubiera dicho acá Marcos a qué hora se hubiera acercado, pero no, me dice que aquel día y al llegar la noche. O sea que me imagino que Jesucristo desayunó, salió de la casa y se fue allí a la playa a enseñar. Cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Jesucristo da la orden de que había que pasar al otro lado. Jesucristo estaba cansado, estaba con hambre, estaba agotado de atender mucha gente y con el estrés de tratar de dominar esas multitudes que se acercaban hacia él buscando la sanidad. Sanidad física, sanidad espiritual. Los discípulos también estaban en una situación similar, tratando de controlar que, se acercara se acercara el otro. O sea, también estaban cansados, estaban con hambre, estaban estresados. Una vez despedida la multitud, ¿no? Una vez despide a la multitud. ¿Por qué despide a la multitud? Porque tiene respeto, tiene compasión por la gente. Entonces le dice, chao, me voy, hasta mañana. No, las despide, las va despidiendo a poco, se va retirando porque evidentemente Jesucristo, como toda persona, tiene un momento en que va notando su agotamiento. Un momento en que sabe decir, hasta aquí llego.
Hasta aquí puedo ir con normalidad. Después de esto, ya me descontrolo. ¿Tá? Porque no olvidemos que Cristo estaba viviendo en su humanidad. Entonces Él dijo, hasta acá, no más. Y le dio la orden a sus discípulos de cruzar al otro lado. Lado contrario al de donde habían venido. Lado contrario al donde estaba su lugar de residencia. Lado contrario hacia donde estaba su lugar de descanso. Lado contrario hacia donde estaban las provisiones de alimentos. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba, cansado, con hambre, al borde del agotamiento. También había otras barcas, pero se levantó una gran tempestad que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¡Wow! Era una tormenta tan grande que por lo general en todos los botes siempre hay humedad y un poquito de agua en el piso del bote. Pero acá entraba tanta agua que las posibilidades de alige eran mayores, las posibilidades eran menores que del agua que entraba. O sea que aunque sacaran el agua con las manos y no solamente con uno o dos baldes que pudieran tener, y no eran baldes ni de plástico, ni de latón, ni de nada, eran vasijas de barro, y esperemos, y siempre tenían ellos ese tipo de vasijas arriba justamente para este caso. Por más que trataran de alijar, entraba agua, entraba más agua, entraba más agua, entraba más agua. La ola lo levantaban y cuando caía la proa del barco, venía la segunda ola e invadía de agua el barco. A tal punto que ya se anegaba. ¿Cuántas personas viajaban en este barco? 13, correcto. Bien, muy bien. Dice en el versículo siguiente, que el 38, él estaba en la popa durmiendo. De los 13, uno estaba durmiendo. Me quedan 12. De los 12, ¿cuántos tenían experiencia marítima comprobada? 4, correcto. Me quedan 8 para hacer el alige. Porque esos barcos, y les sugiero que vayan a Wikipedia, busquen el barco de Jesús. Son barcos que tienen dos remos a cada lado. No es que sea el barco de Jesús, pero sino una barca similar a la que usó Jesús, que fue encontrada en el mar de Galilea y que cuenta con se estima que era muy similar al de esta experiencia. Tenían 2 remos de cada lado, o sea que justamente los 4 pescadores estarían a cargo de los remos. Uno dormía, son 5. Los otros 8 estaban para afuera, ahí para tirar agua para afuera. Agua para afuera, agua para afuera. Pero llegó un momento que no les daba abasto. Ahora, estos hombres, cansados, con hambre, que la posibilidad de la cena se les aleja, que las posibilidades del descanso está cada vez más lejos, porque se van alejando de la costa. Llega ese momento en que ven a uno durmiendo. ¡Qué locura es esta! ¿Está durmiendo arriba de un cabezal? ¡Claro! Si no tiene los pies mojados. Ni se despierta. Pero no se despierta ni siquiera con el golpeteo del casco del barco sobre las olas. Tiene el sueño más pesado Jesucristo. Es una piedra durmiendo. Estaba tan cansado que es una piedra. ¿Hasta qué? Hasta que aparece un discípulo que no se menciona y le dice: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Estás durmiendo y nosotros nos estamos muriendo. ¿Dónde estás tú? Esto es tu cuidado. Esto es lo que no amás.
Jesucristo no se pregunta, no se despierta pensando, ¿qué pasa? Inmediatamente dice, calla, enmudece. No debe haber tardado menos de 10 segundos en quizás levantarse de ese cabezal, sentarse, no dice ni que se paró, sentarse y decir, calla, enmudece. Menos de 10 segundos. Hay una tormenta similar en Hechos capítulo 27 por la cual Pablo pasó, que pasó 2 semanas en una tormenta continua. 2 semanas y el barco más grande, con más gente, con personas también de las cuales Jesús estaba preocupada, terminan naufragando. Pero la diferencia estaba, en Hechos 27, pueden leerlo, en la paz que Jesucristo había dado en el corazón de Pablo. Dios puede calmar una tormenta física, real, que se está viendo, pero también puede calmar una tormenta que se desarrolla en nuestras emociones, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Dios calma las tempestades. Nos preguntamos, ¿y no estaban en obediencia estos hombres? ¿Jesucristo no les había dicho, vamos al otro lado? Sin decir un no, ni un sí, ellos agarraron sus cosas y se pusieron a hacer lo que sabían. Estaban en plena obediencia y estaban en medio de la tormenta. Él, levantándose, dice, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Tormenta, relámpago, truenos, el viento, las olas. Dice que sobrevino una gran calma. Aquello quedó lisito como un plato llano, un plato plano, como quieran decir. ¡Wow! Se sentía un plap, plap. Eran las ondas del mar golpeando el casco. Nada más. Plap, plap, plap. Calma. Paz. Cristo habló. Y en el cielo y sobre la tierra, una calma completa. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué están amedrentados? Dice en ese versículo 40. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo que no tienen fe? ¿Por qué están amedrentados? ¿Se dan cuenta que acá dice, no tienen fe? Y les pregunta por qué tienen miedo, por qué están amedrentados en este versículo 40. Noten ustedes, acá algo, vamos a ir a Marcos 9:23. Acá hay para ayudar y para apoyar en esta situación. Acá se los voy a sintetizar, acá hay un padre que le lleva a su hijo enfermo, el hijo tenía convulsiones y se caía arriba de las piedras, arriba del fuego, o sea que cuando tenía las convulsiones, el hijo de este señor, como cualquier persona que tiene convulsiones, cae en cualquier lado, no importa. Bueno, y entonces el padre había ido a buscar la solución a Jesucristo. Jesucristo no se encontraba con 3 discípulos en el monte de la Transfiguración. Cuando baja se encuentra con este problema, no problema para él, problema para los discípulos, los otros 9 que no sabían qué hacer. Y entonces en el 9:23 les dice lo siguiente, dice, si puedes creer, dice, al que cree todo le es posible. O sea que la condición para que algo sea posible es que crea. Entonces, a mí me ha estado trabajando este versículo como al que cree todo le es posible. Y lo que leímos acá en el 4:40, que claro, está hablando de la fe, y a mí me cuestiona, porque yo necesito entender, porque si yo no entiendo, porque digo, Dios es un Dios inteligente y nos creó inteligente, y si
yo tengo que entender, y entonces y lo tengo que entender para podérselos explicar. Dice acá en el 4:40, ¿no? Dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo es que si es necesario creer para que todo sea posible? O sea que el miedo y la fe se oponen, no son compatibles. O sea que si yo tengo miedo, es síntoma de debilidad en la fe o de ausencia de fe. Es necesario que yo crea en qué, en esto, en la palabra del Señor, en lo que Él dice. Entonces, todo es posible. Es posible alterar los medios físicos, como en el caso de la tormenta que acaba de ser calma por la voz de Jesucristo. O puede ser, ¿verdad?, que cambie, que altere mi posición espiritual, como pasó con Pablo, que en medio de la tormenta él estaba en paz, confortando a la gente y diciéndole, tranquilos, todo esto se va a hundir, pero ninguno se va a morir. O sea que hay una manera en que si creemos en la palabra del Señor, en lo que Él nos dice, nos hace ver la realidad. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que desde el jardín del Edén hay alguien que nos está mintiendo y nos está engañando, nos está confundiendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, Romanos 12, empezamos a renovar, empezamos a cambiar, vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¡Caramba! Entonces yo me empiezo a cuestionar y en base a lo que habla de la fe. Después me dice que en Hebreos 11:1 que fe es certeza y convicción, es una decisión, es algo que me pasa acá en la cabeza. Que si yo no tengo mis patitos alineados a la voluntad de Dios, algo pasa en mi vida. Entonces en Hebreos 11:6 dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de lo que le buscan, lo cual no contradice lo de Romanos 12. Pero si Él es galardonador, si Él da premio. Y ahora que estamos en la semana de la exposición rural en el Prado, como en muchos países hay exposiciones rurales, al ganado se le coloca una cocarda, un premio. Y si nosotros creemos en que Él existe, Él nos da un premio. Pero aquellos que no están calificados no reciben premio. Entonces vos podés tener una oración tan fuerte, volvemos ahora al capítulo 4 de Marcos, podés tener una oración tan fuerte como en ese versículo 40, ¿no? En que en el 39, en que despertás al Señor y le dices, en el 38, despertás al Señor y le dices, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Una oración tan fuerte podés tener que despertás al maestro, pero no tenés fe. Y sin embargo puede pasar también en ese mismo momento, como pasa en el versículo 41. Entonces sintieron un gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Se dan cuenta que ya tenían un tiempo caminando con el Señor y aún no le conocían.
¿Cuántos de nosotros podemos estar en esa situación de venir tiempo caminando con el Señor? Ir al Señor y despertarlo cuando tenemos problemas, porque andamos sin fe. Pero aún diciendo que andamos tanto tiempo en el Señor y caminamos en la fe y vamos a la iglesia y hace tanto tiempo que me congrego y todavía no conocemos al Señor. ¿Dónde estaba durmiendo Cristo? Última pregunta, algo quizás antes de que terminemos. ¿En qué parte del barco? En un cabezal. ¿Ese cabezal dónde estaba? Ah, muy bien. ¿La popa qué parte del barco es? La parte posterior, la parte de atrás. Perfecto, muy bien. ¿Qué está allí? El timón. Él tenía el control, estaba durmiendo cerca. Lo había dejado en manos de los hombres, porque él tenía confianza en esos hombres. Pero él estaba cerca. No estaban abandonados. ¿Qué hemos hecho la mayoría acá? Y espero que quizás también el público que nos pueda ver, ha sido padre. Cuando nosotros dejamos a nuestros hijos hacer algo nuevo, que cobren una experiencia, nosotros no estamos cerca. Para cuidarlos, para enseñarles, para evitar que pasen un peligro mayor que pueda correr, se pongan en peligro sus vidas. Porque nosotros no vamos a dejar que ellos mueran. Pues esto es así. ¿Dónde está Cristo? Hay vida. Así que hermanos, hermanas, en el día de hoy, podés tener una oración tan fuerte que despiertes al Señor de ese sueño en que Él parece que está. Puede ser que hace años que lo conoces y andás con Él, pero realmente todavía no has experimentado lo que es vivir con Él. No tengas miedo, porque Él está ahí cerca del timón. Y quiero decirte algo. Se acerca tiempo en que vamos rumbo a la tormenta. La iglesia va rumbo a la tormenta y sus integrantes van rumbo a la tormenta. Antes que me vaya, ¿cuántas personas había en alta mar? No había 13. Una multitud. Había más gente que agua. Exacto, había más barcas. Había otras barcas. Así que por lo menos habría 3. Porque si no hubiera dicho, habría salido otra barca. No, varias barcas salieron con él. Así que no menos de 3 barcas salieron. Así que yo presumo que era una delegación de 30 personas. Por eso la inquietud, la urgencia de los discípulos en llamar a Cristo. Pero él estaba en control de esa y de todas las barcas que estaban alrededor. Así que no había ningún problema. Pero como les decía, hoy estamos entrando en el mar. Se acerca una tormenta. Algunos la ven, otros no la ven. Pero hoy tenemos la posibilidad y el privilegio, como en el jardín del Edén, de elegir entre el árbol de la vida, que es Cristo, o el árbol de la ciencia y el bien, que nos vienen ofreciendo muchos medios de comunicación. O estamos como Josué en el capítulo 24. No sé a quién van a servir. Josué eligió servir a Jehová, él y su casa. Los demás pueden ver, y presten atención cuando lean, que dice, también serviremos a Jehová.
Ojo, porque en muchos lados piensan y enseñan que el pueblo se arrepintió. No. Dice también. O sea que bueno, está bien, entre todos nuestros dioses le vamos a dar un lugarcito a Dios. No le des un lugarcito a Dios. Dios quiere el primer lugar. Entonces, dale ese lugar a Dios. Y Él, dice, te va a galardonar, como dice en Hebreos 11:6. Hermanos, si quieren tener ese premio, ya saben lo que hay que hacer. Ustedes son libres, ejerzan su libre albedrío. Para algo, Dios le ha dado sabiduría, inteligencia. Si le falta, pídala a Dios, que la da sin reproche, pero está en su decisión, de lo cual su decisión en estos 70, 80 años, 90 años que les toque vivir, va a depender toda su eternidad. Cuidado con lo que deciden, decidamos bien. Que Dios les bendiga y les abra los ojos en este tiempo, en el nombre de Jesús. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.